¿Qué tal, chicos del primer año técnico y segundo año científico? Hoy en química estaremos viendo el tema hidróxidos. Escribo las fórmulas de los siguientes compuestos. Entonces aquí tenemos los compuestos y tenemos aquí colocar las fórmulas. Hidróxido de aluminio. El aluminio tiene valencia 3 y aquí ponemos con OH y aquí intercambiamos las valencias. El 3 del aluminio tiene que venir aquí y el 1 tiene que venir aquí, que no es necesario colocar. O sea que nos queda de esta forma: AlOH3. Este 3 del aluminio vino aquí. Se intercambiaron ahí. Hidróxido de cesio. Entonces aquí tenemos el cesio valencia 1, OH valencia 1. Se intercambian ellos. Nos queda de esta forma entonces CSOH. No se le coloca aquí el 1 porque no es necesario, ya se subentiende que hay un 1 aquí. Después tenemos hidróxido de sodio. Entonces el sodio tiene valencia 1, OH tiene valencia 1 también, y ahí se intercambian. Entonces nos quedaría de esta forma: NaOH. Hidróxido platinoso. El platino tiene valencia 2 y 4. Entonces, cuando dice platinoso, utilizó su menor valencia. Entonces utilizó la valencia 2. Se intercambian entonces aquí y nos queda de esta forma. El 2 del platino, la valencia viene aquí. Después tenemos hidróxido de magnesio 2. Entonces el magnesio valencia 2 o H1, se intercambian las valencias y la valencia del magnesio viene en esta parte y el 1 no es necesario colocar. Después tenemos aquí tetrahidróxido de platino. Dijimos que el platino tiene valencia 2 y 4. Por lo tanto aquí, como dice tetra, utiliza su valencia 4. Se intercambian aquí y me queda de la siguiente manera. Después tenemos dihidróxido de calcio. El calcio tiene valencia 2. Entonces tenemos así, calcio valencia 2, se intercambian y me queda de esta forma. ¿Por qué dice aquí dihidróxido? Porque tiene aquí el 2, di viene de 2, por lo tanto esto es dihidróxido de calcio. Después tenemos aquí hidróxido plúmbico. El plomo tiene valencia 2 y 4, entonces utilizo aquí valencia 4 porque termina en ico. Entonces valencia 4, ellos se intercambian y me queda de la siguiente forma: PbOH4. Después tenemos hidróxido radio 2. Ya me dice la valencia aquí 2. Se intercambian entonces y me queda de esta manera. Después nos dice completo el cuadro con la nomenclatura correspondiente. Aquí tenemos los compuestos. Nos piden STOT, sistemática y tradicional. En la STOT, primeramente, entonces tengo aquí el compuesto. Esto es hidróxido de cobalto 2. Se pone hidróxido, después el nombre del metal y entre paréntesis el número de valencia que utilizó. En este caso utilizó valencia 2, hidróxido de cobalto 2. En la sistemática, entonces se debe utilizar mono, di, tri, tetra, de acuerdo al número que tenemos aquí. En este caso sería dihidróxido de cobalto. Di viene de 2, hidróxido de cobalto. En la tradicional, dependiendo de si utilizó su menor valencia, debe terminar en oso, o si utilizó su mayor valencia en ico. Si tiene una sola valencia, solamente se une con D. Entonces aquí el cobalto, debemos mirar nuestra tabla de valencia para poder entender. El cobalto tiene valencia 2 y 3. Aquí entonces utilizó valencia 2, por lo tanto debe terminar en oso. Esto sería entonces hidróxido cobaltoso. Después tenemos aquí el bismuto. El bismuto entonces debemos de saber también su valencia. Tiene valencia 3. Una sola valencia tiene entonces el bismuto.
En este caso, en la STOT sería hidróxido de bismuto 3. En la sistemática sería trihidróxido de bismuto. Y en la tradicional, como tiene una sola valencia, sería entonces hidróxido de bismuto. Entonces aquí le ponemos D. Después tenemos aquí el cromo. El cromo, sus valencias también debemos de conocer. Entonces, al conocer eso ya nos será más fácil. El cromo tiene valencia 2 y 3. Aquí utilizó su valencia 3. Entonces aquí en la STOT esto sería hidróxido de cromo 3. En la sistemática esto sería trihidróxido de cromo. Y aquí, como dijimos, utilizó su mayor valencia, entonces esto sería hidróxido crómico. Después tenemos aquí el rubidio. En la STOT esto sería hidróxido de rubidio 1. En la sistemática esto sería mono, viene de 1, monohidróxido de rubidio. Y en la tradicional, como tiene una sola valencia, esto sería hidróxido de rubidio. Después tenemos el magnesio, que tiene una sola valencia también, que es 2. Ahí, en este caso, en la STOT sería hidróxido de magnesio 2. En la sistemática, dihidróxido de magnesio. Y en la tradicional, como tiene una sola valencia, hidróxido de magnesio. Después tenemos aquí el platino. El platino tiene valencia 2 y 4. En la STOT en este caso sería hidróxido de platino 4. En la sistemática esto sería tetra, viene de este 4 que está aquí, tetrahidróxido de platino. Y aquí utilizó su mayor valencia. Por lo tanto esto sería hidróxido platínico. Después aquí tenemos el estaño, hidróxido de estaño 4 sería esto. Después en la sistemática tetrahidróxido de estaño. Y aquí el estaño tiene valencia 4. Utilizó su mayor valencia. Sus valencias son 2 y 4. Por lo tanto la tradicional va a ser hidróxido estánico. Después tenemos aquí plata. Plata tiene valencia 1 nada más. Entonces aquí sería hidróxido de plata 1. En la sistemática esto sería monohidróxido de plata. Y en la tradicional, como tiene una sola valencia, sería hidróxido de plata. Después tenemos aquí el cobre. El cobre en este caso utilizó valencia 2. Esto es hidróxido de cobre 2. En la sistemática, dihidróxido de cobre. Pero debemos saber que el cobre tiene dos valencias, que es 1 y 2. Aquí utilizó su mayor valencia, por lo tanto esto sería hidróxido cúprico. Después tenemos aquí hidróxido de estroncio 2. Aquí me dice valencia 2 utilizó. La sistemática esto sería dihidróxido de estroncio. Y en la tradicional esto sería entonces hidróxido de estroncio, porque tiene una sola valencia. Después nos dice aquí, formulo, nombro los productos y balanceo la ecuación. Entonces aquí tenemos óxido de litio más agua. Esto sería entonces hidróxido de litio. Entonces aquí óxido de litio sería Li2O. Aquí se intercambiaron, la valencia del oxígeno es 2 y vino aquí, y la del litio es 1. Por lo tanto no se le coloca. Se le suma agua. Entonces esto me va a quedar LiOH, porque el litio tiene valencia 1, que no es necesario colocar aquí. Vemos si está balanceada. Aquí tenemos litio 2, aquí solamente tenemos 1. Por lo tanto le colocamos un 2 aquí. Tenemos ya 2 de litio. Aquí el hidrógeno tenemos, este 2 le multiplica, 2 por 1 sería 2, 2 de hidrógeno. Aquí tenemos 2 de hidrógeno. Y este 2 también le multiplica al oxígeno. También tenemos aquí 1 y 2. Se suman 2 de oxígeno y 2 de oxígeno. Están balanceada la ecuación. Después tenemos óxido plumboso más agua. El plomo tiene valencia 2 y 4. Como terminó en oso, utiliza su valencia 2. Esto sería hidróxido plumboso. Entonces, aquí nos queda PbO. ¿Qué pasó aquí? La valencia del oxígeno, que era 2, y la valencia del plomo también, que es 2, se simplificaron y nos queda de esta forma. Se suma agua, entonces esto me va a quedar PbOH, y este 2 es la valencia del plomo.
Entonces vemos si están balanceadas. Aquí tenemos plomo 1, aquí tenemos 1. Y aquí tenemos, este 2 le multiplica a este oxígeno, tenemos 2 de oxígeno. Aquí tenemos 1 y 2 de oxígeno. También al hidrógeno tenemos 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno. Está balanceada la ecuación. Después tenemos óxido cúprico más agua. Esto sería entonces hidróxido cúprico. Aquí el cobre tiene valencia 1 y 2, habíamos dicho. Por lo tanto, aquí utilizó su valencia 2 porque terminan ico. Se simplificaron, nos queda de esta forma. Entonces aquí me va a quedar Cu o H y este 2 es la valencia del cobre que utilizó la valencia 2. Están equilibrados esto. Óxido crómico más agua. Debemos de hacer ahora. Esto es hidróxido crómico. Entonces el cromo tiene valencia 2 y 3. Como termina en ico, utilizó su mayor valencia. Se intercambiaron con el oxígeno, que es 2, viene acá, y del cromo, que es 3, viene aquí. Por lo tanto, esto me va a quedar de esta forma: CrOH. Este 3 es la valencia del cromo. Vemos si están balanceadas. Aquí tenemos 2 de cromo, aquí tenemos solamente 1. Por lo tanto, le colocamos aquí un 2. Pero este 2 le afecta a este 3 también, y al oxígeno y al hidrógeno. 2 por 3 son 6. 6 de hidrógeno tenemos aquí, y aquí solamente tenemos 2. Por lo tanto, le colocamos un 3. 3 por 2 son 6 de hidrógeno. Aquí 2 por 3 son 6 también de oxígeno. Aquí tenemos 3 por 1 son 3 de oxígeno, más este 3. 3 más 3 son 6 de oxígeno. Está balanceada la ecuación. Balanceo correctamente las siguientes ecuaciones. Nombro los reactivos y productos. Entonces aquí tenemos óxido férrico más agua. Esto es hidróxido férrico. Entonces el hierro tiene valencia 2 y 3. Como termina en ico, utilizó su valencia 3. Se intercambiaron aquí la valencia. Sumamos agua. Y esto me queda de esta manera. Vemos si está balanceada. Aquí tenemos 2 de hierro, aquí solamente tenemos 1. Le colocamos entonces aquí un 2. Este 2 le afecta, con este 3 multiplicamos. 2 por 3 son 6. 6 de hidrógeno, aquí solamente tenemos 2. Por lo tanto, le colocamos un 3. 3 por 2 son 6. Entonces aquí tenemos 2 por 3 son 6 de oxígeno también. Y aquí 3 por 1, 3 de oxígeno, más este 3 de oxígeno. Sumamos, 3 más 3 son 6 de oxígeno también. Está balanceada la ecuación. Esto se llaman reactivos y estos se llaman productos. Después, óxido mercurioso más agua. Esto es hidróxido mercurioso. Entonces, debemos saber que el mercurio tiene dos valencias, que es 1 y 2. Como aquí termina el oso, utilizó su valencia 1. Se intercambiaron aquí. Esto me va a quedar de esta manera. No es necesario colocar el 1 de la valencia del mercurio. Entonces vemos si está balanceada. Aquí tenemos el mercurio 2, aquí tenemos solamente 1. Por lo tanto, aquí le colocamos un 2. Después vemos 2 por esta H, que es 1, me va a dar 2 de hidrógeno. Aquí tenemos 2 de hidrógeno. 2 por 1 del oxígeno, 2 de oxígeno. Aquí tenemos 1 más 1 son 2 de oxígeno también. Está balanceada la ecuación. Estos se llaman reactivos y estos se llaman productos. Después tenemos óxido auroso más agua. Entonces el oro tiene valencia 1 y 3. Por lo tanto, aquí utilizo su valencia 1 porque termina en oso. Esto sería hidróxido auroso. Entonces aquí se intercambia la valencia del oxígeno, que es 2, viene aquí, y del oro, que es 1, viene aquí, que no es necesario colocar. Sumamos agua y esto entonces me va a quedar de esta forma. Vemos si está balanceada. Aquí tenemos 2 de oro, aquí solamente 1. Por lo tanto, le colocamos un 2 ahí. Después tenemos aquí, este 2 le afecta al hidrógeno, 2 de hidrógeno. Aquí tenemos 2 de hidrógeno. 2 de oxígeno también tenemos en el producto, y aquí 1 más 1 de oxígeno son 2 también los reactivos. Está balanceada la ecuación. Estos son reactivos y estos son productos. Escribo el nombre de los siguientes compuestos utilizando las tres nomenclaturas estudiadas.
Entonces, ahí tenemos tradicional, sistemática, STOT. Esta parte, esto es el estroncio. Entonces, en la tradicional debemos de poner oso o ico de acuerdo a si utilizó su mayor o menor valencia. Oso si utilizó su menor valencia e ico si utilizó su mayor valencia. Y si tiene una sola valencia, solamente le ponemos D y el nombre del metal. Entonces aquí el estroncio, debemos de siempre ver nuestra tabla de valencias. El estroncio tiene solamente valencia 2, entonces en la tradicional esto es hidróxido de estroncio. En la sistemática, como acá hay un 2, esto es dihidróxido de estroncio. Y en la STOT, hidróxido de estroncio 2. Entre paréntesis colocamos la valencia que utilizó. El zinc tiene una única valencia también que es 2, por lo tanto esto es hidróxido de zinc. En la sistemática esto sería dihidróxido de zinc. En la STOT, hidróxido de zinc 2. Después tenemos el níquel. Entonces el níquel tiene valencia 2 y 3. Aquí utilizó valencia 3, su mayor valencia. Por lo tanto esto debe ser hidróxido niquélico, debe terminar en ico. En la sistemática esto sería trihidróxido de níquel. En la STOT, entonces hidróxido de níquel 3. Después tenemos aquí el cromo. El cromo tiene valencia 2 y 3. Aquí utilizó su mayor valencia que es 3. Por lo tanto, esto sería hidróxido crómico. En la sistemática, trihidróxido de cromo. En la STOT, hidróxido de cromo 3. Después tenemos aquí el estaño. El estaño en la tradicional sería hidróxido estánico, porque utilizó su mayor valencia. El estaño tiene valencia 2 y 4. Entonces aquí utilizó su mayor valencia, por lo tanto es hidróxido estánico. En la sistemática esto es tetrahidróxido de estaño. Y en la STOT esto sería hidróxido de estaño 4.